Amén. Muy bien, la semana pasada estuvimos viendo hasta el versículo 46 de Marcos capítulo 6 y vimos aquí algo que el Señor sigue haciendo a través de su caminar por la tierra, que es ministrar a aquellos que tienen necesidad. Y no solamente ministraba a aquellos que tenían necesidades espirituales, ¿verdad? Que podemos ver que ese es uno de sus principales ministerios, pero también podemos ver que Él también tenía el corazón para ayudar a la gente en sus necesidades físicas. Había un grupo de personas que le habían estado siguiendo por algún tiempo, se había hecho tarde ya en el día, estas personas sin duda tenían hambre. Los discípulos al ver esto le dijeron que por favor enviara a esta gente a las aldeas del lugar a que buscaran qué comer, y el Señor les dijo que no. El Señor básicamente les dijo: ustedes denles de comer. Ellos han venido aquí para ser ministrados por mí y por ustedes que son mis discípulos, y así como hemos ministrado para ellos en lo espiritual, también tenemos que ministrar para ellos en lo físico. Podemos ver que el corazón de Dios es precisamente que esto es lo que debemos hacer nosotros como cristianos, debemos hacer esto como iglesia. Quiere el Señor que nosotros como su iglesia también, cuando esté a nuestro alcance y cuando sea algo que Él trae a luz delante de nosotros, nosotros debemos también ayudar a ministrar en esa manera. ¿Verdad? En el versículo 45 de Marcos capítulo 6, leemos ahí que después de que el Señor alimentó a estas personas, enseguida nos dice, hizo que sus discípulos subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla, a Betsaida, mientras que Él despedía a la multitud. Entonces, recuerden que ellos habían tomado una barca y la habían ido por la costa y se habían detenido en un lugar desierto, en el que ellos pensaban que era desierto, pero la gente los miró desde la orilla y para cuando el Señor llegó a donde iba, la gente ya estaba ahí y fue donde alimentó a esos 5,000. Pero ahora que los despide, les dice que se suban a la barca y se vayan a Betsaida. Tenemos un mapa aquí en el cual podemos ver el mar de Galilea y podemos ver acá arriba está Betsaida. Recuerden que su lugar en donde la sede de Jesucristo estaba por aquí en Capernaum. Y nos lleva a pensar el hecho de que tanta gente hubiera llegado a donde ellos llegaron, que por medio de una barca se habían ido a un lugar en donde ellos percibían o pensaban que no había gente, pero todas las personas que vivían en las ciudades de la orilla del mar los reconocieron y se fueron detrás de ellos a donde ellos iban a anclar su barca. Fue cuando en ese lugar fue donde alimentaron a los 5,000. Ahora dejen el mapa ahí por un momento, por favor. Entonces, Él los envía a que vayan delante de Él a Betsaida. Pero en el versículo 46 nos dice que después de despedirlos, Él se fue al monte a orar. Y es una característica de la vida de Jesucristo, una vida de oración en la cual Él activamente estaba siempre buscando la voluntad del Padre, estaba buscando siempre ser dirigido por el Padre. Y yo creo que eso es un ejemplo muy grande para nosotros, ¿sí? Porque aun cuando nosotros queramos vivir nuestra vida espiritual en la manera más perfecta posible, no lo podemos hacer sin la dirección de nuestro Padre Celestial, sin la ayuda de nuestro Padre Celestial por medio de su Espíritu. Y necesitamos constantemente estar en esa comunión con Él, no solamente en la palabra, sino también a través de la oración, con nuestro oído bien aguzado para poder escuchar su voz cuando nos quiere dirigir. Entonces, Él se va al monte a orar. Recuerden, ya era tarde, ya era de noche, ya había ministrado todo el día, sin duda estaba cansado, pero tenía la necesidad de acercarse al Padre. Pero también lo hacía en las mañanas. No era algo que Él dejaba para la tarde, sino que mañana y tarde Él oraba al Padre. En Marcos capítulo 1 y el versículo 35 leemos: muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Así es que al comenzar el día, a terminar el día, agradeciendo a Dios quizás por un nuevo día, agradeciendo a Dios por el fin de un arduo día de trabajo, Él buscaba el rostro de su Padre Celestial por medio de la oración. Es algo que nosotros también necesitamos hacer. Imagínense, este es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, aquel que tiene todo el poder de Dios para hacer todos los milagros que estaba haciendo, y sin embargo necesitaba esa comunión con el Padre. ¿Cuánto más nosotros necesitamos esa comunión con el Padre?
Nosotros que todavía, aun cuando somos salvos por nuestra fe en Cristo, vivimos en este cuerpo pecaminoso que parece ser que lo único que le agrada es hacer aquello que va en contra de la ley de Dios. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta, a veces por nuestra propia voluntad, a veces por errores que cometemos, a veces por no investigar, caemos en ciertas situaciones en las que después nos ponemos a pensar, ¿cómo fue posible que haya caído en eso? ¿Cómo fue posible que haya hecho eso? ¿Cómo fue posible que haya dicho, visto, lo que sea? Eso. Entonces necesitamos de la constante dirección de Dios. Estamos al principio del día dándole gracias por el nuevo día de vida. Y necesitamos también al final del día dándole gracias por haber estado con nosotros, habernos protegido y habernos dirigido. En el versículo 47 seguimos hoy el estudio en donde dice, cuando llegó la noche, la barca ya estaba a la mitad del lago y Jesús estaba en tierra solo. La mitad del lago no quiere decir exactamente en la mitad del lago de Galilea. Si viéramos lo largo y lo ancho del mar de Galilea, son 13 millas de largo por como 8 millas de ancho. Pero recuerden, si ponen el mapa otra vez, recuerden, ellos habían ido a un lugar desierto y el Señor los había mandado a Betsaida. Lo que quería decir que iban a tener que atravesar esta parte del lago. Como vamos a ver más adelante, nunca llegaron a Betsaida. Pero yo creo que el Señor los había enviado a ese lugar porque Él tenía una lección más que enseñarles. Y Él quería que se encontraran con una fuerza más grande que ellos mismos, más poderosa que ellos, para mostrarles una vez más que Él era más poderoso que cualquier fuerza que ellos pudieran enfrentar. De nuevo, eso es algo que nosotros como cristianos debemos saber, debemos entender, debemos de tener grabado. Que nuestro Dios es más poderoso que cualquier fuerza que nosotros vayamos a tener que enfrentar aquí en la tierra. No importa de dónde venga esa fuerza, no le hace que esa fuerza sea el mismo Satanás, no le hace que sean sus demonios, no le hace que sean la carne y los deseos de la carne, no le hace que sean las tentaciones, no le hace que sean las pruebas que este mundo nos traiga. La fuerza, el poder que Dios tiene es mucho mayor que cualquier fuerza que nos podamos enfrentar aquí en la tierra. En el versículo 48 de Marcos 6 dice, pero cerca del amanecer fue hacia ellos caminando sobre las aguas, pues los vio remar, noten, con mucha dificultad porque tenían el viento en contra. E hizo el intento de pasar de largo, pero ellos al verlo caminar sobre las aguas, pensaron que era un fantasma. Yo tengo subrayado 2 veces ahí la palabra fantasma. Sí, porque es algo importante, es algo digno de notar, que ellos pensaban que era un fantasma lo que estaban viendo, y noten lo que sucede, comenzaron a gritar. Ahora, acuérdense de quién eran estos hombres que estaban en la barca, eran Pedro, ¿se acuerdan? Pedro el valiente, aunque todos te dejen, yo seguiré contigo, era Juan, era Jacob, y todos ellos pescadores, hombres duros, hombres valientes, hombres que habían luchado contra la mar, hombres que habían tenido ciertas dificultades, que la vida les había enseñado, que iban a tener que pasar por esas cosas y que su destreza para andar en el mar, su habilidad para remar o para conducir una barca les había sacado de algunas tormentas antes, sin duda. Pero ahora ven esta sombra quizás, ven esta forma de hombre y piensan que es un fantasma y comienzan a gritar. Yo le hubiera agregado ahí, para ponerle énfasis, comenzaron a gritar como niñas. ¿Sí? Porque, digo, esa es la primera reacción, ¿verdad?, que se tiene. Es un grito de angustia, un grito de temor, un grito de que qué me va a pasar, un grito de que qué es esto, ¿verdad? Esta semana pasada, mi familia y yo llevamos a mi niña a un concierto de uno de sus grupos favoritos. La música estaba muy estruendosa, pero ¿saben qué tenía el poder para apagar la música? El grito de tanta chamaquita que estaba ahí gritando por este grupo musical. Es más, a veces a la gente tenía hasta que taparse los oídos para no escuchar los gritos. Y yo me imagino que hacía debe ser el grito que estos hombres dejaron salir de sus bocas cuando miraron esta sombra, cuando miraron esta forma de hombre que venía hacia ellos. No lo reconocieron, pues pensaron que era un fantasma. Ahora nos dice que era como la 4ª vigilia, ¿sí? En la Reina Valera de 1960. Nos dice que era como la 4ª vigilia, que era de las 3 a las 6 de la mañana. Entonces estaba amaneciendo.
habían estado remando toda la noche, habían estado luchando contra esta fuerza de lo que haya sido la tormenta, las olas, se habían cansado. Entonces a veces nosotros tenemos que llegar al punto de cansarnos. A veces tenemos que llegar al punto en el que ya no hay más fuerza en nosotros mismos para que podamos clamar a Dios. Yo creo que ese es un gran error de parte de los cristianos, el esperarse hasta ese punto, el esperarse hasta que ya no se puede más, el esperarse hasta que ya no entiende uno lo que está sucediendo. Yo creo que ese es un grave error. En cuanto empezamos a sentir que la prueba viene, en cuanto empezamos a sentir el ataque, es cuando debemos de caer de rodillas y empezar a clamar a Dios. Sí, porque durante ese tiempo es cuando Él nos puede fortalecer, es cuando Él nos puede dar las fuerzas sobrenaturales que vamos a necesitar para enfrentar esta tormenta o esta fuerza que está delante de nosotros. ¿Sí? Pero a veces nos esperamos hasta el final. A veces Dios se espera hasta que lleguemos a ese punto, porque sabe que si no se espera que lleguemos a ese punto, no vamos a apreciar lo que Él está haciendo por nosotros. ¿Cuántos de nosotros cuando todo está yendo bien, cuando hay salud, cuando hay dinero, cuando hay amor, cuando hay todo lo que necesitamos, se nos olvida estar en comunión con el Padre Celestial en oración? No lo hacemos tan seguido, no lo hacemos tampoco tan arduamente como cuando estamos pasando por situaciones difíciles, ¿no es cierto? Pero cuando estamos pasando por situaciones difíciles, no nos alcanza el tiempo para estar orando. Donde quiera que vamos, estamos invocando el nombre del Señor. Donde quiera que estamos constantemente llamándolo y pidiéndole su ayuda. Entonces, a veces el Señor se espera, a veces nosotros cometemos el error de esperarnos. Estos hombres habían estado en el lugar donde estaban porque el Señor quería enseñarles una lección. Ahora, algo que es importante mencionar aquí, los fantasmas. Quiero decirles algo que quizás les tome por sorpresa. Quizás no, pero quizás algunos sí. Escúchenme bien. Los fantasmas no existen. ¿Ok? Casper es una caricatura nada más. ¿Okay? Esos fantasmas que salen de las tumbas en los programas, ¡bú, bú! No existen. No hay tal cosa. ¿Sí? No hay tal cosa. Existe Dios, que es Espíritu. En esa triunidad que conocemos como el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Existe Satanás, que es un ángel caído. Existen sus demonios de la misma naturaleza que Satanás. Y existimos los hombres, ¿sí? Que somos almas vivientes. Pero la palabra de Dios nos dice muy claramente que cuando el hombre muere, la alma, el espíritu, va a Dios. Quien lo dio, si usted es cristiano. Se nos dice que el que muere sin conocer al Señor, sin tener al Señor, va directamente al Hades. Va directamente a lo que se conoce ahorita como el infierno, que no es el infierno final a donde van a ir el diablo y todos sus ángeles y todos los que no crean en el Señor después del juicio final. Pero fantasmas no hay. Podemos recordar lo que se nos dice acerca de Lázaro y el hombre rico, y cómo uno estaba en el vientre de Abraham, no en el vientre, en el regazo de Abraham, y el otro estaba en ese lugar Hades. Y cómo el hombre rico pedía que Lázaro mojara su dedo y descendiera y tocara tan solo su lengua para refrescarse un poco. Y el Señor le dice claramente que entre uno y el otro hay una separación muy grande que ninguno puede cruzar, tanto el hombre rico hacia el cielo, hacia el seno de Abraham, ni Lázaro hacia donde él estaba. ¿Sí? Entonces, una vez que ya se está en el lugar a donde se va a ir, ya se está ahí. No hay ninguna otra manera de ir. No hay ningún otro lugar en donde ir. No existen los fantasmas. No hay interacción entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Sí hay, sin embargo, interacción entre el mundo de los demonios y el mundo de los vivos. Entonces, cuando alguien dice que miró un fantasma, no es que haya mirado un fantasma de alguien que haya muerto antes. Lo más probable es que haya visto un demonio que está haciéndose pasar por esa persona. Cuando suceden estas cosas es cuando la gente anda en busca de alguna manera de ser consolados por saber que su ser amado está en un mejor lugar. ¿Saben cómo pueden asegurarse de que su ser amado cuando muera va a estar en un mejor lugar? Háblenles de Cristo. Háblenles de la salvación en Él. Díganles que nada más hay una manera por medio de la cual puedan ser salvos, y este es Jesucristo, quien fue dado a los seres humanos
para que a través de él puedan reconciliarse con Dios y tener entrada al cielo. De nuevo, los fantasmas no existen. No tenemos por qué tener temor de los fantasmas. Y yo sé que viniendo de una cultura como la nuestra, yo escuché cuando estaba creciendo tantas historias acerca de fantasmas y de que el fantasma estaba en la recámara de mi tía porque le quería decir acerca de un tesoro que había escondido en el rancho, que debajo de una milpa, que quién sabe qué. Pobrecita de mi tía, le colgaron todo tipo de cosas para que cuando sintiera que el fantasma venía y se sentaba en su cama, ella le preguntara dónde estaba el tesoro. Obviamente el miedo fue mayor que el deseo de ser rica, ¿verdad? Y cuando sentía la presencia del fantasma, salía corriendo de su recámara a la recámara de mamá. Pero son mentiras, son fábulas, son cosas que Satanás quiere que creamos para llenarnos de temor y que no pongamos nuestro enfoque en lo que verdaderamente es Dios, es salvación por medio de su Hijo Jesucristo y es comunión con Él por medio del Espíritu. Entonces ellos lo miraron, creyeron que era un fantasma y empezaron a gritar. Versículo 50 de Marcos 6 dice, pues todos lo vieron y se asustaron, pero Él enseguida habló con ellos y les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Ahora, yo estoy leyendo ahorita de la Biblia Reina Valera contemporánea. ¿Sí? La Reina Valera de 1960 tiene aquí las palabras soy yo cambiadas. Es una traducción más correcta a lo que el lenguaje griego dice. La Biblia de Reina Valera 60, el soy yo lo traduce yo soy. Lo traduce yo soy. Y ahora, esta palabra, yo soy, estas dos palabras en griego son ego emi. Ego emi, de donde tenemos la palabra ego, de donde sacamos la palabra egoísta. Y mí, de mí, me señala a mí. Y lo que él está diciendo es, yo soy. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros pongamos atención a estas palabras? Porque no es la única vez en la que el Señor Jesucristo se identifica a sí mismo como yo soy. No es la única vez en la que Él se atribuye ese nombre. No es la única vez en la que Él se menciona a sí mismo como yo soy. Ahora, para nosotros, si nosotros le dijéramos a alguien yo soy, no tiene ningún significado. Pero en Cristo, en el caso de Cristo, tiene un gran significado. Y la razón es porque este nombre, yo soy, es el nombre que Dios le dio a Moisés cuando Moisés le preguntó, y si los hijos de Israel me preguntan, ¿quién me mandó? ¿Qué les digo? Y Moisés estaba preocupado porque si él iba y les decía a los hijos de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob me mandó, ellos iban a decir, ¿quién es él? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que tú lo conoces? ¿Cómo es que tú, alguien que creció en el palacio de Faraón, que creció siendo educado por tu hija, que creció siendo educado en sus universidades y que eres un hombre de letras, pero un hombre de letras egipcias, ¿cómo es que tú conoces a ese Dios? Moisés sabía en su espíritu. Moisés sabía que porque él no había estado con los judíos a través de toda su esclavitud, a través del arduo trabajo que los egipcios les habían hecho que hicieran, que ellos iban a pensar que no se podía identificar con ellos y no se podía identificar con su Dios. Aparte de que, por tanto abuso que habían recibido los hebreos, ellos pensaban que Dios ya los había olvidado. Ellos pensaban que Dios no le importaba lo que ellos estaban sufriendo. Para Moisés entonces era importante para él poder identificar a este Dios que ahora se estaba manifestando a él y que le estaba diciendo, tú vas a liberar a mi pueblo. En Éxodo capítulo 3, comenzando con el versículo 13, de nuevo leyendo de la Reina Valera contemporánea, nos dice lo siguiente. Moisés le dijo a Dios, pero resulta que si yo voy y les digo a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderles si me preguntan? ¿Y cuál es tu nombre? Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, a los hijos de Israel tú les dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes.
Ahora, un paréntesis aquí para cuando lleguen los testigos de Jehová a su puerta. Una de las preguntas que invariablemente les van a preguntar en algún momento es, ¿y cómo se llama Dios? Porque quieren automáticamente decirnos que Dios es Jehová y que si lo nombramos por cualquier otro nombre estamos cometiendo un error. La próxima vez que le hagan esa pregunta, dígales, yo soy. Se van a hacer así como, ¿qué? ¿Quién te dijo que era yo soy? Dios mismo. ¿En dónde? Mira, déjame mostrarte en mi Biblia. Voy a abrirla aquí a Éxodo 3, versículos 13 al 15. Moisés le preguntó a Dios que cómo se llamaba, que cuál es su nombre. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Jehová? No, le dijo, yo soy, te está enviando. Diles que yo soy, te envió. Ahí los testigos de Jehová se quedan así como, pero acá dice que Jehová, sí, pero antes de pasar para allá, explícame por qué aquí Dios dice que su nombre es yo soy. ¿Saben qué van a hacer? La semana que entra volvemos. ¿Y sabe qué va a suceder? No van a volver. No van a volver. La mejor manera de evitar discusiones con los testigos de Jehová, con cualquier otra religión, ¿okay?, es mostrarles la verdad dentro de la palabra. Y cuando no puedan negar que lo que les están mostrando es la verdad directo de la palabra, van a querer brincarse a lo que ellos sí entienden o van a desaparecerse. Cuando quieran brincarse a lo que ellos no entienden, insístanle. Primero explícame lo que está diciendo aquí y por qué lo está diciendo así, y luego brincamos a donde tú quieres ir, y ahí también te puedo explicar por qué es que se escribió de esa manera. De nuevo, van a decir la semana que entra nos vemos, y o no van a volver, ¿ok? Es lo más probable, o quizás vuelvan con uno de sus ancianos. Cuando vuelvan con el anciano, háganle la misma pregunta al anciano. No sean intimidados simplemente porque tiene el nombre, el título de anciano. No sean intimidados porque ustedes se acaban de levantar y andan haciendo handshakes en la oficina y andan de bata o pijamas o shorts o lo que sea y ellos vienen de traje y corbata. No sean así, porque eso es lo mismo que pasó con el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Los fariseos andaban con sus vestidos y con sus flecos y con sus chales para orar y todo lo demás. Y el Señor Jesucristo, ¿cómo andaba vestido? Andaba vestido común y corriente, como cualquier otra persona. Sin embargo, cada vez que se le acercaban a Él para tratar de acusarlo de alguien, ¿qué fue lo que hizo? Los reprendía con la palabra. Les hablaba de la palabra. Y cuando les hablaba claramente de la palabra, ya no tenían más que decir. Ahora, si seguimos leyendo aquí en Éxodo 3, pero ahora en el versículo 15, noten lo que dice. También le dijo Dios a Moisés, a los hijos de Israel les dirás, el Señor me ha enviado a ustedes. Y luego noten aquí, Él es el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Este es mi nombre eterno. Con este nombre se me recordará por todos los siglos. Noten, el nombre eterno es yo soy. ¿Por qué yo soy? Porque yo soy está en un tiempo presente perpetuo. Yo soy quiere decir nunca dejo de ser. Yo soy quiere decir no tengo fin, no tengo principio, no tengo fin. Yo soy quiere decir que soy el mismo ayer, hoy y por siempre. Yo soy quiere decir que no voy a cambiar de opinión, no voy a cambiar porque los tiempos cambian, no voy a cambiar porque el lenguaje cambia, no voy a cambiar porque la gente cambia, no voy a cambiar porque los hombres hacen sus propias leyes y quieren adaptar mi ley a la suya. Yo voy a ser el mismo siempre y su ley se va a tener que adaptar a la mía, y si su ley no se adapta a la mía, yo por ser puro, santo y justo un día voy a juzgar, no de acuerdo a la ley de ellos, sino de acuerdo a mi ley. Y el único que va a poder sobrevivir el juicio de acuerdo a mi ley es aquel que se encuentre en Jesucristo. Porque es solamente Él, porque Él es el único nombre dado a los hombres bajo el cielo por medio del cual podamos ser salvos. Y sabemos todos y cada uno de nosotros que en algún momento dado hemos querido cumplir con la ley, que no podemos. Es imposible. Es demasiado santa, es demasiado pura, es una luz tan brillante que aun si nosotros tuviéramos luz nos iba a hacer vernos como tinieblas delante de un Dios puro y justo.
Por eso necesitamos a Cristo. Y el hecho de que Jesús haya dicho, yo soy, eso llena de gozo mi corazón. Eso llena de gozo mi corazón. Eso llena de esperanza mi vida. ¿Sí? Y ¿saben otra cosa? Que a mí me gusta el hecho de que aquí en Éxodo 3, ¿sí? El Señor nos diga aquí que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Porque siendo ese ego en mí, y a propósito, la Biblia Septuaginta, que es el Antiguo Testamento traducido al griego, cuando el Señor aquí dice yo soy, lo traduce en ego en mí. Es el mismo nombre que se usa en el Nuevo Testamento. Pero este Dios eterno, ¿sí? Le gusta ser llamado el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Sí? Le gusta ser llamado como el Dios de estos hombres que si estudiamos la vida de cada uno de ellos, son imperfectos, no son perfectos, fallaron a Dios en diferentes etapas de su vida, fallaron a Dios. En diferentes etapas de su vida fueron mentirosos. En diferentes etapas de su vida tuvieron temor. ¿Sí? Abraham tuvo un hijo ilegítimo con la sierva de su esposa porque se desesperó y creyó que Dios no le iba a cumplir la promesa y decidió ayudarle a Dios teniendo un hijo con Agar. ¿Sí? Jacob le robó la primogenitura a su hermano engañándolo. ¿Sí? Isaac, y aun cuando no vemos cosas como las que vemos en Abraham, ¿sí? Como con Agar, de todas maneras llegó el momento en el que tuvo miedo y pidió a su esposa que también ella dijera que era su hermana en lugar de su esposa. Hombres imperfectos, hombres que son como los hombres y las mujeres de nuestros días, como los hombres y las mujeres que estamos aquí en este lugar. Imperfectos, que necesitamos de la gracia de Dios. Y aún así, Él decide llamarse el Dios de ellos. Él decide identificarse como el Dios de ellos. ¿Y saben qué me gusta más aún de esto? Es que esto no fue algo que Él hubiera establecido únicamente para los judíos, sino que esto es algo que por medio de Jesucristo también se puede aplicar a nosotros, los gentiles del Nuevo Testamento. En 2 de Corintios, en el capítulo 6, los versículos 14 al 18, véanlo conmigo, dice, no se unan con los incrédulos en yugo desigual, pues, ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? Versículo 15 dice, ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes, note que dice aquí, ustedes, los que creen en Cristo, los creyentes, son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho, habitaré y andaré entre ellos, y yo, noten, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor dice, salgan del medio de ellos, y apártense, no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Y luego noten lo que dice, yo, no dice yo ahí, dice lo, ha dicho el Señor Todopoderoso. Noten, el Señor Todopoderoso es el que lo ha dicho. Nosotros somos sus hijos y sus hijas. Él es nuestro Padre. No porque nosotros lo hayamos merecido, no porque nosotros lo hayamos de alguna manera logrado por nosotros mismos. Él lo ha dicho así. Una de las cosas que nos hacen ser reconocidos como hijos e hijas de Dios es que ya no andamos en las mismas cosas del mundo. Ya no nos portamos como se porta el mundo. Y cuando por alguna razón, ya sea porque erramos,
porque cometemos algún error, ya sea por ignorancia, y no estoy hablando de ignorancia de una manera despectiva, estoy hablando de ignorancia en el sentido de que no sabemos algo. Cuando caemos en el pecado, y la palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro Dios, porque hemos confiado en la obra que Él ha hecho a través de Jesucristo y no venimos como los fariseos y los escribas tratando de hacernos pasar como justos, sino que reconocemos, ¿sí?, que aquel que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros y que ahora por lo que Él pasó, nosotros hemos sido hechos la justicia de Dios. Por favor, como decimos en Mexicali, clávense en eso. Hemos sido hechos la justicia de Dios. ¿Qué tan grande es la justicia de Dios? ¿Qué tan recta, qué tan santa es la justicia de Dios? Y en Cristo Jesús nosotros hemos sido hechos esa justicia. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? Se pueden de alguna manera en su cerebro entender lo que eso significa. Y si alguno de ustedes lo logra, por favor, explíquemelo a mí, porque yo todavía no me puedo explicar cómo el Señor puede llamarme a mí, convertirme a mí en su justicia. Yo no lo haría por mí mismo. Algo Dios me ha hecho en Cristo Jesús. Y Él me ha llamado su hijo. Yo lo puedo llamar mi Dios. ¿Se dan cuenta de lo grande que es esto? ¿Se dan cuenta de lo asombroso que es esto? ¿Se dan cuenta que nada más el conocimiento de esto debería hacernos a todos caer postrados de los pies de Jesús? Que Él haya hecho esto por nosotros. Por eso es significativo, por eso tiene significado el hecho de que Jesucristo se llame a sí mismo. Yo soy. Como les dije anteriormente, esta no fue la única vez que Jesús tomó ese nombre y lo aplicó a sí mismo. Y por haberlo hecho, los judíos querían matarlo. Lean conmigo en Juan capítulo 8, comenzando con el versículo 51, en donde dice: de cierto les digo, el que obedece mi palabra nunca verá la muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió, lo mismo que los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? En otras palabras, ¿eres tú más grande, eres tú más poderoso que él, el cual fue el que Dios escogió y del cual descendemos todos nosotros? Él, tan grande como era, murió. Y luego sigue diciendo: y también los profetas murieron. ¿Quién te crees tú? El versículo 54 dice: Jesús respondió: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, pero el que me glorifica es mi Padre. El que ustedes dicen, noten ahí por favor, el que ustedes dicen es su Dios. Noten que no los reconoce como que tienen al Dios verdadero. No reconoce que Él es su Dios, aunque ellos son judíos. ¿Sí? Él está sembrando tela de duda en su cerebro y en su corazón de que en realidad son hijos de Dios, porque según ellos, porque eran descendientes de Abraham, automáticamente eran hijos de Dios. ¿Saben qué? No era cierto. Habían sido creados por Dios, pero no eran hijos de Dios, pues no obedecían a Dios ni se sometían a Dios. Al contrario, seguían sus propias tradiciones, seguían las leyes de los hombres, pero no eran hijos de Dios. Ustedes, dice en el versículo 55, no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Y si yo dijera que no lo conozco, sería un mentiroso. Noten, como ustedes, pero lo conozco y obedezco a su palabra. Lo conozco y obedezco a su palabra. Hay mucha gente que se dice ser hija de Dios. Es más, el mundo dice: todos somos hijos de Dios. ¿Lo han escuchado? Todos somos hijos de Dios, todos somos iguales.
¿Sabe qué? No lo digo con alegría, lo digo con dolor en el corazón. No todos somos hijos de Dios. Todos hemos sido creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Juan nos dice en Juan 1:12 que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si hay alguien aquí que quiere tener la seguridad de que es hijo de Dios porque todavía no la tiene, lo único que tiene que hacer es recibirlo, creer en Él, y entonces puede con toda seguridad llamarse hijo o hija de Dios. Mientras eso no suceda, lo digo de nuevo con dolor en el corazón, no podemos contarnos como hijos de Dios. De nuevo el versículo 55 dice, ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Y si yo dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes, pero lo conozco. ¿Y cómo es que se puede saber que lo conozco? Obedezco su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se alegró al saber que vería mi día. Y lo vio y se alegró. Los judíos dijeron, ni siquiera tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuera, ¿qué dice ahí? Yo soy. Antes que Abraham fuera, yo soy. No dice yo fui, no dice yo era, no dice yo estuve, dice yo soy. En ese presente empático, en ese presente perpetuo que nunca deja de ser, antes de que Abraham siquiera fuera un pensamiento en el corazón y en la mente de su padre Taré, yo ya soy, yo ya vivo. La palabra de Dios nos dice que todo en Él fue creado y que sin Él nada de lo creado fue hecho. Él es la causa de todo lo que vemos. Él es la causa de todo efecto. Él es el Dios eterno. Antes de que Abraham fuera, yo soy. En el versículo 59, noten la reacción de ellos. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. ¿Por qué querían apedrearlo? Porque estaba blasfemando ante sus ojos. Estaba atribuyéndose el nombre eterno de Yahvé, de Jehová, el nombre con el cual se había identificado delante de Moisés. Estaba usando el nombre que es ahora sí sobre todo nombre. Y ahora viene a manifestarse en el nombre de Jesucristo. Estaba identificándose como el gran yo soy. ¿Y saben qué? Jesús no tenía ningún problema con tomar ese nombre. Jesús no tenía ningún problema con llamarse a sí mismo Dios. Él sabía quién era. Y sabía que no se estaba comparando con Dios, sabía que se estaba identificando como Dios y no iba a dejar de identificarse como tal, porque el no hacerlo estaría negándose a sí mismo. No tenía ningún problema con hacerlo. Y nosotros como cristianos nunca debemos tener ningún problema con identificar a nuestro Señor Jesucristo como el Dios eterno de la Biblia, el gran yo soy, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Nunca. Cuando los testigos de Jehová o cualquier otra persona vengan y nos digan que era un ángel y vengan y nos digan que él era el Hijo y que en alguna manera era diferente a Dios, ¿saben qué? Hay que advertirles. Tú eres el que estás blasfemando y tú estás en peligro del juicio eterno. Arrepiéntete y recibe a Cristo en tu corazón para que puedas ver la verdad y la verdad te haga libre. ¿Sabe qué van a hacer? Van a decir, nos vemos la semana que viene. Y vuelven. Predíqueles el Evangelio. Predíqueles el Evangelio, porque también por ellos murió Cristo. ¿Ven? Jesús nunca tuvo motivo de preocupación, nunca se preocupó por compararse, por decirse, hacerse igual a Dios. Nunca. De hecho, el apóstol Pablo, al escribirle a los filipenses, y aquí voy a leer de otra versión todavía, la versión Reina Valera González Gómez. Uno de los dos, González Gómez. Es mexicano. Y a propósito, esta es una de las razones por las que cuando estudiamos la Biblia debemos de usar diferentes versiones,
porque ninguna Biblia en particular es la mejor versión. Y acuérdense, nuestras Biblias no son traducciones. ¿Sí? Una traducción es cuando se hace una traducción literal de una lengua a la otra. Y créanme, como traductor e intérprete, no se puede hacer eso y mantener el mismo sentido cuando se pasa algo de una lengua a la otra. Se tiene que alterar, ya sea el orden de las palabras o a veces se tiene que explicar alguna palabra para la cual no hay traducción. Lo que nuestras Biblias son interpretaciones de los lenguajes originales. Pero cuando las ponemos todas juntas y las comparamos todas, no hay error en ellas. No quiere decir que alguien lo interpreta de una manera y alguien lo interpreta de otra. Es que cuando ponemos toda la información junta, lado a lado, tenemos una visión clara de lo que Dios quería decir. ¿Sí? Si no hacemos eso, sería como nosotros pensar que si echamos una cartulina blanca en la cajuela de nuestro carro y luego echamos un montón de crayolas de colores en la cajuela de nuestro carro y luego andamos manejando por toda la ciudad en un día caluroso como este, ¿sí? Cuando volvamos a nuestra casa y abramos la cajuela, vamos a sacar una réplica de la Mona Lisa. Sería una necedad pensar eso, ¿no es cierto? De la misma manera, por eso se trata de estudiar, por eso se trata de meditar en lo que la palabra de Dios dice. Pero de nuevo, volviendo al mensaje de hoy, Pablo en Filipenses 2:6 dice, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es, Jesús jamás, nunca tuvo ningún problema con identificarse como Dios. Y no consideró el tomar el nombre del yo soy, el tomar el nombre de Dios como si estuviera usurpando el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios. Jesús era, es y será siempre Dios. ¿Cómo es que Dios es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo? Sería muy necio de mi parte tratar de explicárselo. Hay explicación. Y yo la entiendo en mi corazón y mente. Pero el tratar de explicarlo en los próximos 10 minutos sería algo que no podría llevarse a cabo. Pero ¿saben qué? Tengo la seguridad y tengo la esperanza de que en el momento que dé el primer paso en la eternidad, lo voy a entender completamente. ¿Cómo anticipo ese día? No lo anticipo con temor, no lo anticipo con ninguna duda, lo anticipo con esperanza, porque como dice Pablo en 1 Corintios, entonces voy a conocer como soy conocido. Y no hay mayor anhelo en mi corazón que el conocer a Dios en toda su plenitud. Pero sé que para poder hacer eso voy a tener que estar en su presencia. ¿Cómo va a ser que Él me va a llevar a su presencia? No sé. Puede ser que mi vida llegue a su fin, puede ser que el rapto de la iglesia suceda hoy, y qué glorioso sería si fuera hoy, si fuera ahorita mismo, si cerráramos los ojos para orar y cuando los abriéramos estuviéramos en el cielo, sería lo más grandioso del mundo para mí, pero un día lo voy a entender y espero ese día con mucha ansiedad en mi corazón, no mala ansiedad, pero buena ansiedad. Ahora, esto de que Dios se llame a sí mismo ego en mí, que se llame a sí mismo el yo soy, esto debe de darnos gran seguridad en nuestro caminar espiritual, porque esto nos deja saber que ha sido Dios mismo el que nos ha salvado y el que nos ha asegurado la vida eterna. Y no fue alguien que vino a representar a Dios, no fue alguien que trae cartas de parte de Dios, no es alguien que solamente viene con una credencial de parte de Dios, no, es Dios mismo el que nos ha salvado, es Dios mismo el que nos ha dado la vida eterna, es Dios mismo el que la ha garantizado. Y así como cuando le dio la promesa a Abraham, no pudo jurar por alguien mayor que él, porque no hay nadie mayor que Dios, así es en su nombre que nosotros podemos tener la seguridad de salvación y la esperanza del cielo, porque es Él el que lo ha hecho. Y no estamos confiando en nada ni en nadie más. Vean en su Biblia, por favor, en 1 de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 13 al 21. De nuevo, yo estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea, le dice de la siguiente manera, 1 de Pedro 1,
versículos 13 al 21. Por lo tanto, por lo que hemos hablado aquí hoy, Pedro está hablando de lo que escribió anteriormente y yo estoy hablando de lo que hoy he explicado, expuesto de la palabra de Dios. De la misma manera que Pedro les digo, por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quien lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por Él ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado. Noten esto, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en el pastor. ¿Verdad que no dice eso? Para que tengan su fe y esperanza en el Papa. ¿Verdad que no dice eso? Para que pongan su fe en María. ¿Verdad que no dice eso? Dice Charles Taze Russell. No, dice Joseph Smith. No. ¿Cuál es el nombre que dice ahí? En Dios. En Dios. Única y exclusivamente en Dios. Porque Él es el único poderoso para salvar. Él es el único poderoso para salvar. Es el único. No hay otro que quiera salvación, que quiera vida eterna. Tiene que venir a Dios. Pero tiene que venir bajo los términos de Dios. No bajo nuestros propios términos. El Señor dice, el que cree, que le reciba y crea en Él, a Él le es dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si eso es verdad, lo contrario también es verdad. El que no le recibe y el que no cree en Él, no le es dada la potestad de ser hecho hijo o hija de Dios. La pregunta hoy es, ¿le ha recibido usted? ¿Cree usted en Él? Que la única manera de poder ser considerado su hijo, la única manera de poder considerarlo su Padre y su Dios, es si le recibe, le cree. No hay otra forma. Amén. Oremos.